La imagen quema en los ojos de Washington y de muchas cancillerías occidentales. Barcos de guerra sudafricanos participan en unas maniobras militares junto a la Armada de Rusia y China. Mientras una parte del mundo recuerda con indignación que la invasión rusa de Ucrania comenzó hace ya más de un año, otra colabora con el invasor escudándose en una supuesta neutralidad. El objetivo oficial de estos 10 días de maniobras conjuntas, que acaban el miércoles, no es otro que entrenarse y mejorar las capacidades navales de estos tres ejércitos en una zona del mundo crucial para el tráfico de mercancías. Una misión que no justifica plenamente que Rusia haya llevado a las costas sudafricanas una de las joyas de su flota, la fragata Almirante Gorshkov. Esta nave está equipada con los temidos misiles hipersónicos Zircon, que son capaces de llevar cabezas nucleares a más de 1000 kilómetros de distancia. Un buque que por sí solo podría derrotar a las fuerzas navales de más de un país africano. El gobierno sudafricano mantiene que su postura es neutral y que organiza periódicamente ejercicios similares con ejércitos de otros países, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, hay quien no entiende que lo haga, coincidiendo con el primer aniversario de la agresión rusa a Ucrania. La postura de Pretoria también desentona en el coro de Naciones Unidas, donde la Asamblea General aprobó recientemente una resolución de condena en la que exigía la retirada inmediata de las tropas rusas. Sudáfrica y otros 14 países africanos se abstuvieron. Varios de ellos fueron parte de la reciente gira africana del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Durante su paso por Pretoria, Lavrov recibió palabras de elogio de su homóloga sudafricana Nelly Pandor. You're obviously a very popular person, Minister Lavrov, because we never get so many media here, a whole line. Y además consiguió que Pandor se olvidara por completo de su condena inicial de la invasión y pidiera la retirada inmediata de las tropas rusas. Tras entrevistarse con Lavrov, la jefa de la diplomacia sudafricana calificó como simplistas e infantiles los llamamientos de distintos gobiernos a que Rusia se retirara de Ucrania. Pretoria tampoco se ha unido al bloque occidental en la imposición de sanciones a Moscú. Algunos medios locales afirman que el cambio de discurso de Pandor obedece al gran enfado que produjeron sus palabras en el Kremlin y en el presidente del gobierno sudafricano, Cyril Ramaphosa. No hay que olvidar que Rusia y China son dos socios fundamentales del llamado Grupo de los BRICS, los 5 países considerados más adelantados de las economías emergentes. Tampoco está de más mencionar que las relaciones entre Rusia y el Congreso Nacional Africano, el partido gobernante en Sudáfrica, tienen raíces profundas, ya que se remontan a la era soviética, cuando Moscú ayudó a combatir el apartheid. Pero si hay un elemento fundamental que explica la postura de todos estos países, es la política exterior rusa, que lleva años volcada en África. En algunos lugares, el grupo de mercenarios rusos Wagner, que está estrechamente ligado con el Kremlin, ayuda a los gobiernos a mantenerse en el poder o les hace el trabajo sucio frente a grupos extremistas. A nivel de calle y apoyándose en las redes sociales, Rusia explota la animadversión de la población local ante las antiguas potencias coloniales. Le ha funcionado en Mali y en Burkina Faso, donde está intentando ocupar el vacío dejado tras la marcha de las tropas francesas. Y también cuenta con una nutrida presencia militar en Libia, en República Centroafricana, en la República Democrática del Congo y en Sudán. En otros países, empresas rusas controlan minas de diamantes. El acercamiento entre Moscú y el continente africano tendrá su máxima expresión en la cumbre entre Rusia y África, que se celebrará en San Petersburgo el próximo mes de julio. Según Moscú, Washington está presionando a distintos países para que no participen en una cita que pondría en entredicho el aislamiento internacional de Rusia que busca Occidente. Estados Unidos organizó el pasado mes de diciembre una cumbre con los países africanos en la que prometió ayudas por valor de 55.000 millones de dólares, un argumento que sin duda esgrimirá ante distintos gobiernos en su intento de boicotear la cumbre de San Petersburgo.